Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Muy buenos días, mis queridos y amigos hermanos. Que el Señor les bendiga en este hermoso día. Es una maravillosa oportunidad, pues, más que el Señor nos ha brindado, que nos ha dado, y pues es un anhelo, pues, sentirse agradecido por esa oportunidad. Y pues al abrir, pues, nuestros ojos, es algo que no podemos evitar, y es el sentirnos agradecido de parte de Dios. Y como lo he dicho, vamos a agradecerle al Señor por esta oportunidad más de vida a través de una oración. Así que los invito a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a agradecerle por esta oportunidad, por este día más de vida, y porque ha sido Él quien ha permitido que hoy nuevamente estemos despiertos y con el propósito de escuchar su palabra. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Santo Padre Celestial, gracias te damos en esta hora de la mañana, oh Dios, por permitirnos haber descansado. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia. Queremos en esta hora, oh Padre Celestial, pedirte que nos des de tu Espíritu Santo y que envíes una hueste de ángeles para que acampen a nuestro alrededor. Bendícenos, oh Dios, cuídanos, protégenos, y que al momento de abrir tu palabra, que nos des inteligencia, sabiduría, y que lo que aprendamos en estos momentos pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, como les decía, mis amigos, mis hermanos, hoy vamos a compartir un versículo más de la Biblia. Ya pues hemos compartido muchos temas, hemos visto muchos versículos esperanzadores, y hoy vamos a leer un versículo más. Vamos a mirar qué nos tiene Dios para hoy en su palabra. Y hoy vamos a irnos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y lo leemos hasta el versículo 8. Aquellos que tengan su Biblia en sus manos, en el teléfono, vamos a leer y vamos a estudiar un poco y vamos a extraer una enseñanza de estos versículos. Dice la palabra de Dios, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagina estos pasajes, mis amigos. Imaginen esto en la vida de Jesús. ¿Saben qué nosotros podemos imaginarnos al leer estos textos, al comprenderlo y al mirar en la forma en que el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios el estado en que había estado? Saben que imagínense pues esto, Jesús, el creador de todo, el ser más poderoso del universo, decide dejar atrás su gloria celestial y renuncia pues a su derecho de ser adorado y servido, y se convierte en uno de nosotros, un ser humano invulnerable, o más bien vulnerable, por decirlo de esa forma. Imagínense el estado en que llegó a estar el mismo Dios, el mismo creador, pues como les decía, el ser más poderoso. Imagínense el estado en que llegó a ser. Saben, es como si colocáramos un ejemplo, ¿verdad? Se despoja de sí mismo,
como lo dice el versículo. O sea, es como si se quitara una capa de realeza, pues para ponerse un delantal de servicio. Y que, o sea, que nosotros podemos saber o aprender de esto. Es que al momento de Jesús tomar esta condición, o sea, deja de lado su poder divino para experimentar pues las limitaciones y fragilidades pues de la vida humana. Entonces es importante pues saber que así como Jesús pues tomó la forma de nosotros, se hizo semejante a cada uno de nosotros, toma la forma pues de siervo, de un ser humano. Jesús no vino a ser servido, ¿verdad? Como lo dice su palabra, sino a servir, ¿verdad? O sea, al momento de Jesús tomar la condición de nosotros, Él no vino para ser servido, sino a servir como lo he acabado de decir. Entonces, se convirtió pues en el siervo de todos, en pocas palabras. ¿Por qué? Saben que durante el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, o sea, ¿qué hizo Él? Primero, lavó los pies, ¿verdad? Si nosotros leemos en el libro de Mateo, lo que es el libro de Lucas, Marcos, vemos muchas ilustraciones, muchas historias pues que Jesús hizo durante el ministerio que estuvo en esta tierra, ¿verdad? Lavó los pies a sus discípulos, sanó enfermos, enseñó con amor y paciencia. Entonces eso podemos verlo, registrarlo al momento de Jesús llegar a esta tierra, ¿verdad? Vino a servir y no a ser servido. De igual forma se humilla hasta la muerte, dice el versículo. Saben que este es uno de los puntos pues culminantes de su humildad, ¿verdad? Fue la cruz. Entonces ahí soportó el dolor más intenso, el rechazo y la separación de su padre, pues, ¿cierto? Y todo por amor a quienes, a nosotros. Todo eso que Jesús hizo, todo lo que Él pasó en esta tierra, lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces se hizo, dice el versículo, se hizo semejante a cada uno de nosotros, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese fue uno de los puntos culminantes, como les decía, que Jesús pues hizo en esta tierra. Y de esa forma mostró su humildad a través de la cruz. Entonces, mis amigos y hermanos, es importante saber, ¿verdad? O sea, ¿por qué, o sea, hizo Jesús esto? O sea, ¿por qué hizo todo esto? Tal vez Él podía decir no, ¿verdad? Podía decir que no. Pero, o sea, ¿por qué Él lo hizo al momento de llegar a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra, a ser igual a nosotros, a humillarse, a ser maltratado, a ser despreciado? Eso tiene una razón y algo que nosotros debemos saber. Y es que, o sea, Jesús vino a esta tierra a pasar por estas condiciones, a vivir esta vida, porque nos ama tanto. Es una de las cosas que debemos saber. Jesús hizo todo en esta tierra porque nos amó tanto, porque nos ama tanto. Y saben que su sacrificio en la cruz nos reconcilió con Dios y nos abrió las puertas del cielo. Pero también nos mostró el camino a seguir. ¿Un camino de qué? De humildad, de servicio y amor al prójimo. Eso es lo que Jesús nos dio como ejemplo, más bien, nos dio como ejemplo el servicio, la humildad y el amor al prójimo. Entonces, de esto podemos sacar pues como que esa conclusión, ¿verdad? O sea, ¿y qué significa esto para nosotros? Saben que una de las cosas que nosotros podemos recibir de parte de Dios, o algo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, que fuimos llamados a la humildad. Jesús vino a esta tierra con el propósito de mostrar humildad y con la intención de que también nosotros también hiciéramos lo mismo. Por eso somos llamados a humildad, a ser humildes. Es decir, que nosotros debemos
dejar a un lado. Si realmente somos humildes, ¿qué debemos dejar? Una de las cosas que debemos dejar a pues de nuestra vida es nuestro orgullo, egoísmo y reconocer pues que necesitamos a Dios y a los demás. Porque ¿qué es lo que hace el orgullo? ¿Qué es lo que hace el egoísmo? Nos impide hacer lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra. Entonces, al momento de nosotros reconocer nuestro orgullo, al momento de nosotros reconocer nuestro egoísmo, estamos aceptando la voluntad de Dios. Estamos reconociendo que el único que puede hacer todas las cosas es Dios. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también estamos llamados a hacerlo, a dejar a un lado todo lo que nos asedia, todo el orgullo, egoísmo. Y pues lo único que debemos aceptar es a Dios, ¿verdad? Aceptar a Dios y que Él nos ayude también a amar a otras personas. Entonces, mis amigos, somos llamados también de igual forma al servicio. Debemos servir a los demás con alegría y desinterés, siguiendo pues el ejemplo de Jesús. Entonces, somos llamados también al amor, ¿verdad? Debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, que en muchas ocasiones es algo que muchas veces nosotros no hacemos, ¿verdad? Si tal vez estamos pasando por situaciones difíciles, muchas veces esas situaciones nos impiden amar a otras personas. Inclusive tal vez cuando unas personas nosotros, entre comillas, llamamos enemigos. Entonces eso es lo que nos invita Jesús a hacer, ¿verdad? Debemos amar a todos, tanto buenos como malos, ¿verdad? Y entran nuestros enemigos, entran nuestros amigos. Y de esa forma nosotros estamos reflejando el amor de Dios. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, es tan importante, es tan conmovedor este pasaje, esta ilustración y estos versículos? Saben, una de las mayores cosas que nosotros debemos saber es la grandeza de su amor, ¿cierto? La grandeza de Dios, la grandeza de su amor. Entonces es difícil pues comprender la profundidad del amor de Dios. Al darnos pues a su Hijo único. De esa forma nosotros podemos ver el amor de Dios. Al él enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y Él lo envió y pues ya lo vimos registrado en su palabra en estos versículos del 5 al 8 de Filipenses. Y pues eso fue una de las demostraciones más bien que Dios hizo hacia cada uno de nosotros. Entonces, la humildad de Jesús. Saben que es importante pues que tengamos en cuenta que su ejemplo pues nos desafía a vivir una vida pues más humilde y servicial. Y pues la esperanza que nos ofrece también. La muerte y pues resurrección de Jesús nos aseguran la vida eterna y la victoria sobre el pecado. Entonces, mis amigos y hermanos, en forma de reflexión o en forma de pregunta más bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar estos principios en nuestra vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo? Otra de las cosas que también debemos tener en cuenta, en qué área de nuestra vida necesitamos ser más humildes. Cada uno pues debe responderse, cada uno debe decir, sí, yo tal vez necesito mostrar mi humildad en tal cosa porque sé que no lo he hecho y necesito hacerlo. Porque así pues Dios lo ha estipulado, Dios lo ha mandado a través de su Hijo y es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué otra cosa debemos hacernos, preguntarnos? Y ¿cómo podemos nosotros servir a los demás de manera más significativa? ¿Cómo nosotros debemos hacerlo? Porque muchas veces pues no lo hacemos. Entonces es algo que también Jesús nos invita a servir a los demás de una forma más significativa, más profunda. ¿En qué forma debo hacerlo yo? Y recuerda, mi amigo, mi hermano,
que, o sea, esto no se trata de solo pues conocer la historia, de leer, de decir, sí, Jesús hizo tal cosa, Jesús hizo esto, pero no solamente es conocer esto, sino pues de permitir que Jesús, que Dios transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Así que la invitación en esta mañana es que cada uno pues eh, sienta ese mismo ejemplo, sienta ese mismo deseo, así como Jesús un día lo hizo. Y la Biblia dice en el libro de Juan 13, versículo 15, porque ejemplos he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis, dice Jesús. Entonces Jesús fue ejemplo, es un ejemplo a seguir, un ejemplo a la humildad, un ejemplo al amor, un ejemplo a amar al prójimo, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Y es algo que debemos hacer. Así que mis amigos y hermanos, que el Señor les bendiga y que cada día tengamos la esperanza, la seguridad de que Dios puede transformar nuestros corazones. Dios es el único que está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, y permitámosle que Él entre a nuestro corazón, que Él sea quien controle nuestra vida y que Él sea quien nos dé la oportunidad de ser una mejor persona. Así que el Señor te bendiga y que en este día puedas sentir que Cristo ha entrado en tu corazón. Sé ejemplo a Él y sé ejemplo a otras personas. Que el Señor te bendiga. Feliz día.